estamos listos para escuchar a la maestra Virginia Raquel Martínez Roque. Ella tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y vamos a hablar acerca del tema del cáncer y la alimentación. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Agradezco a los organizadores de este curso el que me hayan considerado para hablar con ustedes sobre algunos aspectos generales sobre la alimentación del paciente con cáncer. Pues primero que nada vamos a recordar el concepto de cáncer. Y bueno, aquí tienen una definición, van a encontrar otras, pero esta definición se me hace muy sencilla y podemos definir a esta enfermedad como un grupo de enfermedades, no es una sola, son muchos tipos de cáncer, ¿sí?, que van a afectar de forma diferente a diferentes órganos, que van a tener diferentes manifestaciones clínicas, un pronóstico muy diverso y que se van a originar de factores de riesgo diferente, ¿sí? Sin embargo, lo que sí contemplan todas estas enfermedades es que se van a caracterizar por un crecimiento y diseminación incontrolada de las células. Como pueden ver en este esquema, la célula tumoral tiene diferentes características que la distinguen de una célula normal. Podemos sumar 10 características diferentes, ¿sí? Entonces, aquí en medio, esta es una célula tumoral y para que pueda mantenerse, pues necesita activar diferentes mecanismos, ¿sí? Entonces, primero que nada, va a sostener una señal de proliferación celular, va a evadir todos los mecanismos que tiene el organismo para suprimir su crecimiento, va a evitar que el sistema inmunológico la destruya, ¿sí? Va a promover un ambiente de inflamación, también va a activar procesos de angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos, para que pueda nutrirse el tumor, para que pueda alimentarse, y a través de estos vasos pueden transportarse algunas de estas células tumorales a través del torrente sanguíneo y a través del sistema linfático hacia otros órganos, ¿sí? Por lo tanto, va a activar invasión y también metástasis. También va a resistirse a la muerte celular, que se llama apoptosis, y en general pues va a haber una desregulación también energética celular. De tal manera, entonces, estos mecanismos son muy complejos, pero quise ponerles el esquema porque hay algunos factores de riesgo que acentúan estos procesos que lleva a cabo el tumor. Bien, vamos a recordar algunos datos relacionados con la epidemiología del cáncer en el mundo. Son datos recientes, son datos publicados por Globocan en el 2018. Globocan es una base de datos que ustedes pueden encontrar en línea que elabora la Organización Mundial de la Salud, y para poderla elaborar recopila información más o menos de 186 países de todo el mundo sobre más o menos 36 diferentes tipos de cáncer o neoplasias. Entonces, en el 2018 hubo 18.1 millones de casos nuevos de cáncer, ¿sí?, y aproximadamente 9.6 millones de muertes y 32.6 millones de personas. Miren, aquí, bueno, son 18 millones de casos nuevos, 9.6 millones de muertes, y algo nuevo que incorporan ya es que están considerando ya la prevalencia de pacientes que viven con cáncer a 5 años aproximadamente. Sí que este dato no lo veíamos antes, entonces aproximadamente son 32.6 millones de personas viviendo con cáncer dentro de los 5 años de su diagnóstico, que ya es un periodo para prácticamente considerar a un paciente como curado, ¿sí? Bien,
Algo también que hay que destacar es que aproximadamente 57% de los casos nuevos de cáncer y 65% de las muertes por cáncer ocurren en regiones o en países menos desarrollados, ¿sí? Y algo también importante es que la tasa global de incidencia por cáncer es más alta en los varones que en las mujeres. Y esto tiene que ver con los factores de riesgo a los que se exponen los varones principalmente. Bueno, en este esquema también presentado por Globocan, podemos ver que uno de los continentes más afectados por cáncer es Asia, con 48.4% aproximadamente, le sigue Europa y después le siguen los países de Norteamérica, Centro y Latinoamérica. Y en menos proporción se encuentran países como Oceanía. Bien, también tenemos aquí cuáles son los 5 tipos de cáncer más frecuentemente diagnosticados y los que mayor mortalidad ocasionan en el mundo, en ambos sexos en el 2008. Entonces aquí tenemos la incidencia, los casos nuevos. En primer lugar se encuentra el cáncer de pulmón, en segundo lugar el cáncer de mama, en tercer lugar está el cáncer colorectal, en cuarto lugar está el cáncer de próstata, en quinto lugar estómago. Todos tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y las 5 neoplasias que más mortalidad ocasionan, tenemos en primer lugar cáncer de pulmón, cáncer colorectal, sobre todo si se detecta en etapas avanzadas, cáncer de estómago, porque desafortunadamente se detectan en etapas avanzadas, cáncer de hígado, aunque no es tan frecuente, es mortal, y también cáncer de mama. Bueno, ¿y qué datos tenemos de nuestro país? También estos son datos del 2018. Tenemos que hubo aproximadamente 190,667 casos nuevos de cáncer, ¿sí? Y hubo aproximadamente 83,476 muertes debidas a esta enfermedad, ¿sí? Y el número de personas con cáncer que vivieron a 5 años, la prevalencia a 5 años es de 471,497 personas. Entonces, algo importante que cabe mencionar es que afortunadamente cada vez aumenta más la supervivencia de los pacientes con cáncer, el número de pacientes supervivientes con cáncer. Se hacen esfuerzos. ¿Me pasa? Una pregunta, esto sí. de la supervivencia de 5 años, uno de los factores podría ser la inmunoterapia o las terapias BLAC. Es todo el tratamiento integral que requiere el paciente. Si se trata bien, primero se detecta en etapas tempranas, son 4 grandes etapas en las que se dividen una neoplasia, ¿sí? La etapa 1 y 2 pueden considerarse etapas tempranas, mientras la 3 y 4 podemos decir que ya son etapas avanzadas, esto de forma muy general. Entonces, se debe a que hay más campañas ya de prevención y de detección oportuna, se debe a que se trata bien la enfermedad, ¿sí? Y se debe a que el paciente modifica su estilo de vida después de que concluyen los tratamientos, ¿sí? Porque hay que seguir tratándolos. Entonces, por eso es que ha aumentado el número de supervivientes. Y que también, por lo menos aquí en México, algo que ya hemos visto en los últimos años es que tiene cobertura a través del Seguro Popular, ¿no? A mí me tocó mucho la etapa en que los pacientes abandonaban el tratamiento por falta de recursos. Bien, ¿y ahora qué pasa en México? ¿Cuáles son las neoplasias más frecuentes? En primer lugar está cáncer de mama, en segundo lugar
cáncer de próstata, esto en ambos sexos. En tercer lugar, colon y recto. Y un cáncer que ha aumentado mucho es el cáncer de tiroides, ¿sí? Está ahora en cuarto lugar. En quinto lugar, cáncer cervicouterino, y luego le siguen otros tipos de cáncer, donde entra el cáncer de estómago, cáncer de páncreas, ¿sí? Algunos linfomas también. Ahora, en el caso de las mujeres, ¿cuáles fueron los más frecuentes en el 2008? Cáncer de mama, sigue ocupando el primer lugar, cáncer de tiroides, segundo lugar, cáncer cervicouterino, en tercer lugar, cáncer del útero, y en quinto lugar, cáncer de colon y recto. Estamos viendo muchos pacientes con cáncer de colon y recto, tanto hombres como mujeres. Aquí van la frecuencia en hombres. En primer lugar es cáncer de próstata, es el más frecuente. Le sigue colon y recto, y un tumor también que ha incrementado muchísimo es el cáncer de testículo, que generalmente se presenta en hombres jóvenes. Le sigue cáncer de pulmón y cáncer de estómago. Y bueno, y aquí están las neoplasias que mayor mortalidad ocasionaron en el 2006 en ambos sexos, ¿sí? Entonces, nada más rápidamente, en el caso de las mujeres, pues fue el cáncer de mama el que más muertes ocasionó, y en segundo lugar el cáncer del cuello del útero. En el caso de los hombres, el cáncer de próstata fue el que más muertes ocasionó, y le siguió el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, y en tercer lugar el cáncer de estómago. Y en el caso de las mujeres, cáncer de estómago en cuarto lugar aproximadamente como causa de mortalidad. Bien, este es un estudio que se realizó con el fin de hacer una proyección en el número de muertes y en el número de casos nuevos para el 2020 en nuestro país, ¿sí? Entonces, también otro objetivo que tuvo este estudio fue valorar los costos indirectos generados por esta enfermedad para el 2020, ¿no? Entonces, se estima más o menos que nuestro país va a gastar aproximadamente 20.140 millones de pesos, pues, para diagnosticar y tratar esta enfermedad, ¿sí? Y los costos indirectos se derivan principalmente de los ingresos perdidos por muerte prematura, y en segundo lugar están los costos de oportunidad del cuidador, porque deja de trabajar y pues deja de ser productivo el cuidador, ¿no? Y luego le siguen los subsidios de corto plazo y pensiones por invalidez en menor proporción. Y bueno, y aquí están las muertes que se estiman para el 2020 por esta enfermedad: 23.359, y número de casos nuevos, 216.679 casos. Bueno, ya fueron muchos números, y ahora vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo para cáncer. Como pueden ver en esta gráfica, en forma de pastel, tenemos que aproximadamente el 90 a 95% de los factores de riesgo tienen que ver con el medio ambiente en el que vivimos, y solo un 5 a un 10% tiene que ver con factores genéticos, ¿sí? Hay algunas neoplasias que tienen más un componente genético, como podría ser el cáncer de testículo, cáncer de tiroides, por ejemplo, ¿sí? Pero la gran mayoría, como pueden ver, se debe a nuestro estilo de vida y a factores ambientales. Entonces, en esta gráfica, el estilo de vida se define como un conjunto de conductas que llevamos a cabo que pueden ser un factor de riesgo para enfermar o para estar sanos, ¿sí? Entonces, como pueden ver en esta gráfica, la dieta tiene un peso importante como factor de riesgo para esta enfermedad. 30-35% de todos los cánceres se atribuyen a la dieta, ¿sí? En segundo lugar le sigue el tabaco con un 25 a 30% aproximadamente, ahí andan los dos, ¿sí? Luego pues, están procesos infecciosos, y la obesidad también juega un papel súper importante, 10 a 20% aproximadamente.
Luego está el consumo de alcohol con un 6% y otros factores con un 10 a un 15%, ¿sí? Dígame, si no nos vamos a preocupar. El consumo de tabaco de segunda mano y el humo de leña entrarían que en otros o en tabaco. El consumo de tabaco de segunda mano y qué, perdón. Y el consumo de, bueno, y el humo de leña, ¿lo pondrías en otros o lo pondrías en otros? Entra en otros. Sí, la exposición a humo de leña entra en otros o asbesto también. Bien, entonces, no todos los... Cada factor de riesgo influye más para cierto tipo de neoplasias, ¿sí? Entonces, en la siguiente gráfica, pues vamos a ver cuáles son las neoplasias que se asocian más con el consumo de tabaco. En primer lugar, tenemos al cáncer de pulmón, que sí, un 84% aproximadamente de los casos de cáncer de pulmón se deben al consumo de tabaco. Pero le siguen otros, por ejemplo, está el cáncer de la orofaringe, cáncer de laringe, exactamente, orofaringe sería cavidad oral y laringe es más de la garganta, ¿sí? Se asocia también con cáncer de esófago, cáncer renal, cáncer de páncreas también, ¿sí? Con cáncer de estómago también, ¿sí? Cáncer de útero, cáncer de pene en menor proporción, pero vean, son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 neoplasias aproximadamente las que se asocian con el consumo de tabaco. Ahora, ¿cómo está el consumo de tabaco en nuestro país? Esta es la última encuesta que se aplicó, que es del 2015, y lo que dice esta encuesta es que la prevalencia de tabaquismo fue de 16.4%, ¿sí? Y que es en adultos, y que pues los hombres, en los hombres la prevalencia fue de 25% y en las mujeres de un 8% aproximadamente, ¿sí? Algo que destaca también esta encuesta es el promedio de edad de cuando se inicia el consumo de tabaco. Entre los 20 a 34 años, la edad de inicio fue a los 16.5 años aproximadamente, ¿sí? Se tiende a fumar desde edades muy tempranas. Bueno, estos resultados se compararon con la encuesta que se publicó en el 2009, que fue la primera que se hizo en su tipo, y más o menos se vio, según esta encuesta, que se ha mantenido la prevalencia en el consumo de tabaco. En el 2009 fue de 15.9% y en el 2015 16%. Y que la edad también de inicio en este periodo de edad 20 a 34 años también fue 16.5 años. Y bueno, hay otros datos interesantes que arroja esta encuesta. Ahora, viene el consumo de alcohol. Como pueden ver aquí, el consumo de alcohol se va a asociar de forma importante también con cáncer de la orofaringe, con cáncer de la laringe, con cáncer de esófago, con cáncer del hígado, pero vean este dato, también se asocia con cáncer de mama, ¿sí? Y también tenemos varias mujeres que ingieren alcohol. Entonces, más o menos existe un incremento del riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 10% cuando se consumen 10 gramos de alcohol al día aproximadamente. Esta copa de vino que ven aquí en esta imagen tiene alrededor de 30 gramos de alcohol. Un caballito de tequila también aporta aproximadamente 30 gramos de alcohol, ¿sí? Entonces estamos hablando que con una copa diaria de vino, ¿sí?, o de tequila, o podemos sobrepasar esos 10 gramos. Doctora, pero si no se acaban de mencionar que la dieta mediterránea, las 2 copas de vino para los hombres y una para las mujeres, ¿no sería...? Sí, es muy buena pregunta, claro que sí. Por ejemplo, el tequila tiene 50 grados de alcohol y el vino está entre 6 y 9. Sí, lo que pasa que bueno, el alcohol tiene, sí, es correcto totalmente, el vino tiene unas sustancias que se llaman flavonoides, ¿sí?, que se derivan de la uva, que tienen efectos antioxidantes.
y sí se ha visto que tiene un efecto cardioprotector, pero tiene efectos negativos por el consumo de alcohol. O sea, por supuesto que puede ayudar, pero formando parte de un estilo de vida saludable y nada más. Bueno, ¿cuál es el carcinógeno del alcohol? Es el acetaldehído, ¿sí? Y se obtiene luego que se metaboliza el etanol en el hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el acetaldehído? Pues va a afectar directamente las células dañando el DNA, ¿sí? También cuando se consume en exceso por las calorías que aporta, ¿sí? 1 gramo de alcohol aporta aproximadamente 7 kilocalorías, 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías. Sí, entonces las personas que suelen tomar alcohol están ingiriendo también calorías extras, ¿sí? Y eso promueve el incremento de peso. Y también otra cosa que hace el alcohol y que es lo que se relaciona también con mayor riesgo de cáncer de mama es que incrementa unas hormonas que se llaman estrógenos, ¿sí? Que cuando se incrementan en grandes cantidades, pues van a tener efectos negativos, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Bien, otra cosa que hace el alcohol es que también puede ser un carcinógeno para los colonocitos, que son las células que conforman el colon, el intestino grueso, ¿sí? Entonces, y aquí, ¿cómo es que se obtiene el acetaldehído? Pues el etanol que no alcanza a absorberse en el estómago, porque una buena parte del alcohol se absorbe en el estómago, por eso es que hace muy rápido efectos. El alcohol que no se alcanzó a metabolizar, pues lo metabolizan las bacterias del colon y lo convierten a acetaldehído, ¿sí? Entonces puede dañar la mucosa del colon. Y también se dice que puede ser un solvente para que otros carcinógenos puedan penetrar más fácilmente, ¿no? Y uno de ellos es el tabaco. Puede hacerlo más soluble, pues para que haga los efectos que tiene que hacer. Bien, ahora dijimos que otro factor de riesgo importante es la obesidad. Entonces aquí están las diferentes neoplasias que se asocian con obesidad. Son varias, pero donde se ha encontrado más evidencia es con cáncer de colon, ¿sí? Con cáncer de mama, ¿sí? Con cáncer de endometrio y con cáncer de próstata. Son las 4 neoplasias que más se asocian con obesidad. Entonces, la obesidad tiene un impacto negativo desde la incidencia, sí va a influir en el desarrollo de algunos de estas 4 tipos de neoplasias que les acabo de mencionar. Va a influir en el tratamiento, va a influir en el riesgo de recurrencia. Pacientes que terminan su tratamiento y persisten con obesidad y sobrepeso tienen más riesgo de que el tumor vuelva a surgir. Y también, por lo tanto, debido a todo esto, pues va a influir en el pronóstico y la supervivencia de los pacientes que tienen esta condición, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que influye la obesidad sobre el desarrollo de cáncer? Bueno, la obesidad, el tejido adiposo, va a actuar sobre el sistema inmune, sobre la función del sistema inmune y va a promover algo que se llama inflamación, ¿sí? El tejido adiposo, los adipocitos que están llenos de grasa, van a estar produciendo unas sustancias que se llaman interleucinas. Las interleucinas son péptidos, son proteínas de tamaño pequeño y esas interleucinas pues van a tener diferentes efectos negativos en los pacientes, ¿sí? Que hacen que el paciente pierda el apetito, hacen que aumente su catabolismo muscular, hacen que aumente su catabolismo de su reserva grasa. Entonces, este proceso inflamatorio que acompaña al paciente con cáncer coadyuva mucho a su estado de nutrición. Entonces, un paciente
estas son las interleucinas que se liberan, la 1, el TNF, son varias interleucinas, pero estas son las que median inflamación. Otra cosa que hace la obesidad, al igual que el alcohol, es que aumenta las concentraciones en sangre de estrógenos, ¿sí? Sobre todo el estradiol. Hay 3 tipos de estrógenos que son el estradiol, el estriol y la estrona. Bien, otra cosa que hace la obesidad es que puede haber resistencia a la insulina, ¿sí? La insulina no actúa bien sobre las células para que pueda entrar la glucosa y se pueda metabolizar, ¿sí? Entonces, este estado obeso va a ocasionar que haya resistencia a la insulina y que entonces esa insulina que está produciendo el páncreas para metabolizar a los carbohidratos se incrementa en sangre, a eso se le llama hiperinsulinemia. Entonces, el aumento de la insulina, que es una hormona anabólica, y de otro factor que es el factor de crecimiento parecido a la insulina, hacen que sus niveles, pues sus concentraciones estén circulando en sangre más de lo debido, de lo adecuado, y que entonces estén actuando sobre diferentes tejidos, ¿sí? Y uno de esos tejidos es el tejido mamario, ¿sí? Entonces, lo que hace la insulina en grandes cantidades en nuestra sangre y este factor es que van a estimular la proliferación celular en este tejido. Y en el paciente con cáncer de colon obeso pasa lo mismo, ¿sí? Bien, y otra cosa que también hace la obesidad es que hace que baje la actividad de 2 hormonas que son importantes para la regulación de los estrógenos, ¿sí? Nuestras hormonas se van regulando por diferentes mecanismos, pues la obesidad rompe uno de esos mecanismos. Así que bueno, entonces lo que hace la obesidad es estar acentuando las características malignas o el fenotipo maligno que tienen las células tumorales. ¿Sí? Dijimos que la obesidad promueve la inflamación, que altera el sistema inmunológico y que produce la insulina y el factor de crecimiento, por lo tanto entonces está enviando señales para proliferación celular. Entonces hoy en día es una de las cosas que más hay que cuidar en nosotros, en las personas, para prevenir el cáncer, el no ser obesos y el no tener sobrepeso. Bueno, y aquí están los diferentes cánceres que se asocian a la dieta. Como pueden ver, son varios de los que son prevalentes en todo el mundo y en México. Cáncer de pulmón, colorectal, ¿sí? Cáncer gástrico, cáncer de próstata, ¿sí? Entonces, los cambios en los hábitos alimentarios en los últimos años que hemos tenido, pues están repercutiendo de manera negativa en muchas enfermedades como es esta. Bien, ¿cuándo se empezó a prestar atención a los factores dietéticos? Bueno, el observar la variabilidad geográfica en la incidencia del cáncer de mama en el mundo fue una de las primeras observaciones para sugerir pues, que las diferencias en los hábitos alimentarios podrían relacionarse con el desarrollo de dicha neoplasia, ¿sí? Entonces, en esta gráfica vemos que es la tasa por 100,000 habitantes de mujeres de 25 a 75 años que nacieron en Japón y vivieron en Japón en 1966 y cómo cambió esta tasa, cómo fue aumentando cuando emigraron a Estados Unidos, ¿sí? Entonces aquí están, vean, vamos a ver aquí. Aquí, mientras vivían en Japón, la tasa era como de 1.8 más o menos, pero cuando emigran a Hawái aumenta a un 10 aproximadamente, a los 25 años. Ya cuando son japonesas americanas, que ya es más o menos por 1969, pues la tasa incrementa también de forma importante, casi igual que la tasa de cáncer de mama que tenían las mujeres americanas que vivían en San Francisco en este mismo periodo, ¿sí? Entonces llegan y cambian hábitos alimentarios y adoptan la dieta occidental. Y luego, ¿qué pasa con las japonesas que también emigraron a Hawái, pero
cuál fue su incidencia de cáncer gástrico. El cáncer gástrico es muy frecuente en Japón, ¿sí? Entonces, cuando emigraron a Hawái, bajó la incidencia de cáncer gástrico, ¿sí? Porque, bueno, son diferentes los hábitos alimentarios. Bien, entonces, ¿quiénes son los que han estudiado de forma amplia en todo el mundo los factores dietéticos o dietarios que se relacionan con el riesgo de cáncer? Son dos organismos principalmente, ¿sí? Es la Fundación Mundial para la Investigación en Cáncer y es el Instituto Norteamericano para la Investigación en Cáncer, ¿sí? Porque se encuentra en Estados Unidos. Entonces, estos dos organismos, además de que también ha participado la Organización Mundial de la Salud, desde hace aproximadamente, pues desde 1997, llevan a cabo diferentes reuniones en algún lugar del mundo, más o menos cada 10 años, y hacen un consenso, ¿sí?, sobre los principales factores de riesgo que tienen que ver con la dieta, con la nutrición y con el ejercicio, ¿sí? Entonces, pues yo les voy a hablar a continuación de lo que presenta el último reporte, que es del año pasado, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son los factores dietarios que se relacionan con cáncer. En primer lugar, tenemos el consumo elevado de carnes rojas, ¿sí? Aquí sí hay evidencia, hay varios estudios que indican que el riesgo, sobre todo de cáncer de colon y recto, puede incrementar hasta un 20% cuando consumimos 100 gramos de carne roja, ya sea res, cordero, cerdo, o 50 gramos de carne roja procesada, que son los embutidos, diariamente, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas rebasan los 100 gramos al día, ¿sí? De tal manera, entonces, que bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué la carne roja puede ser un factor de riesgo? Pues se debe a dos cosas. Se debe a que es uno de los cortes que tiene mayor cantidad de grasa con respecto al pollo, con respecto al pescado, pero también se debe mucho a la forma en que se prepara, ¿sí? Entonces, cuando la carne se cuece a altas temperaturas, es decir, a más de 150 grados centígrados, a través de calor seco proporcionado por el cocimiento a las brasas o a la plancha, ¿sí?, se forman unas sustancias que se llaman aminas heterocíclicas, que se consideran sustancias cancerígenas, ¿sí? Entonces, ¿en dónde cómo es que se obtienen? Bueno, las proteínas que tiene la carne, los aminoácidos de las proteínas de la carne, se liberan cuando se ponen en contacto con el calor excesivo. Pues se produce ahí una reacción que da origen a estos compuestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que las podemos ver? Pues se dice que sí, que en las costras que se forman cuando uno asa la carne a la plancha o la cocina al carbón, en estas costras pues se encuentran estas sustancias. Y también otras sustancias que se producen durante el cocimiento de la carne a altas temperaturas son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Hay varios tipos, pero son dos los más importantes. Uno se llama benzopireno y el otro se llama benzoantraceno. Y pues estos, tanto los hidrocarburos aromáticos policíclicos como las aminas heterocíclicas están más relacionadas con el riesgo de cáncer de colon y recto. También están las carnes procesadas, donde tenemos los embutidos, están las carnes ahumadas y también las carnes conservadas con sal, como la cecina, por ejemplo, ¿sí? La sal como tal no es un cancerígeno, pero para la conservación de estos alimentos se usan nitritos y nitratos, de tal manera que si se consumen en exceso estos alimentos, en el estómago ocasionan ciertos cambios, ¿sí? En el tracto digestivo tenemos bacterias, como bien saben, entonces algunas de estas bacterias
convierten a los nitritos y a los nitratos en unas sustancias cancerígenas que se llaman nitrosaminas. Y son las nitrosaminas las que se pueden asociar con mayor riesgo de cáncer gástrico, ¿sí? Bien, también están las aflatoxinas, que son unas micotoxinas que producen unos hongos, y estas aflatoxinas, sobre todo la B1, se pueden encontrar en algunos cereales como el maíz o algunas oleaginosas. Bueno, en las oleaginosas son en todos los cereales, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo del maíz o de los cacahuates, de cómo se contaminan, y se pueden contaminar durante su transporte y sobre todo sobre el tiempo en que están almacenados. Bueno, ¿qué pasa en relación al consumo de frutas y verduras? Pues se ha determinado que cuando consumimos poca fruta y poca verdura, ¿qué sería poca fruta y verdura? Menos de 2 porciones al día o 200 gramos al día de fruta, se relaciona más con un incremento en el riesgo de cáncer comparado con un alto consumo, que para la OMS un consumo seguro de fruta y verdura son 400 gramos al día aproximadamente, ¿sí? Bueno, ¿qué contienen las frutas? ¿Por qué protegen contra esta enfermedad? ¿Qué contienen? Contienen antioxidantes, contienen fibra, ¿sí? Contienen vitamina C, vitamina A en forma de betacarotenos, contienen ácido fólico, ¿sí? Pero también contienen otras sustancias que se llaman sustancias fitoquímicas, ¿sí? Entonces, estos fitoquímicos no son nutrientes, pero tienen diferentes efectos importantes para la salud. Funcionan como antioxidantes, tienen efecto antiproliferativo, tienen actividad biológica antiangiogénica. ¿Se acuerdan del esquemita que les puse de cómo crecen las células tumorales? Pues pueden impedir que la célula tumoral forme vasos sanguíneos. Son promotores de apoptosis, de muerte celular programada, ¿sí? Y pueden tener también un efecto antiestrogénico, sobre todo las isoflavonas. Se clasifican en diferentes tipos. Tenemos los fitoesteroles, los compuestos fenólicos, los fitoestrógenos o polifenoles, carotenoides, los indoles, los isotiocianatos, ¿sí? Y como pueden ver las fuentes, pues solamente se encuentran en los alimentos de origen vegetal, ¿sí? No están en ningún producto de origen animal. Entonces están en el aceite de maíz, de girasol, en el té verde, en las fresas, uvas, leguminosas, jitomate, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, que se llaman verduras crucíferas, ¿sí? Entonces, aquí están todos los alimentos donde las encontramos. También se encuentran en algunas especies como la canela, en el jengibre, algunas oleaginosas como las nueces también las contienen, ¿sí? Entonces, hay que obtener tanto las vitaminas, ¿sí?, como los fitoquímicos a partir de las frutas y verduras. Para la prevención de cáncer no está recomendada la suplementación con vitaminas y minerales. Este es uno de los primeros estudios que se hizo hace ya muchos años. En 1994 se publicó, hay estudios más recientes obviamente, donde se agarró una muestra de 29.133 hombres que fumaban, más o menos tenían 50, 69 años de edad y ya llevaban como 36 años fumando, o sea, empezaron como a los 20 años a fumar. Entonces, cuando llegaron a esta edad, se les suplementó con vitamina E en forma de tocoferol, de alfa-tocoferol, y a otro grupo se le dio betacaroteno, que es una forma de vitamina, ¿no? Se siguieron más o menos durante 8 años aproximadamente, pero aquí están, vean los resultados. Los que recibieron vitamina E no hubo tantas diferencias en el número de casos de cáncer, en los sujetos que desarrollaron cáncer de pulmón, tanto en los que se suplementaron como en los que no se suplementaron. Pero en los que tomaron betacarotenos se encontró una mayor proporción de pacientes con cáncer de pulmón entre los que se suplementaron. La diferencia no fue muy significativa, pero bueno, esta fue la tendencia, así que hay que tener cuidado. Donde podríamos quizá considerar la suplementación
es en pacientes con cáncer de mama, y sobre todo es en relación a la vitamina D, ¿sí? Se ha visto que tiene diferentes beneficios en las pacientes y cuando se han hecho estudios se ha visto que algunas mujeres tienen bajas concentraciones de vitamina D. En varios laboratorios de aquí de la Ciudad de México se determina vitamina D, ¿sí? Entonces, para suplementarla, pues es mejor mandar a hacer la determinación, no es muy cara y ya vemos si es necesario darla a nuestras pacientes. Sí, como cuando se pide una química sanguínea, una biometría hemática, se pide determinación de vitamina D y la determinan. Bueno, algo también importante está dentro del estilo de vida, está el ejercicio. Y el ejercicio también tiene varios beneficios, ya hablaron ampliamente del ejercicio, pero bueno, casi siempre hablamos de ejercicio pues porque hay que mantener el peso en los rangos de normalidad, ¿sí? Pero cuando también le hablamos a la gente los beneficios que puede tener para la prevención de esta enfermedad, tiene otro impacto también, ¿sí? Entonces, el ejercicio puede ayudar a disminuir las concentraciones de estrógenos circulantes, mantenerlos en los límites, pues disminuye la grasa corporal, ¿no? Y cambia su distribución cuando hacemos ejercicio, sobre todo baja la grasa a nivel abdominal o visceral, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye las concentraciones de insulina en ayuno, tiene efectos inmunomoduladores, tiene efectos antiinflamatorios, ¿sí? Y si es aeróbico también tiene un efecto, puede disminuir el estrés oxidativo. Bien, ¿cuáles entonces, ya de forma práctica, las recomendaciones más actuales que dan estos dos organismos que les acabo de decir para la prevención de cáncer? En primer lugar, mantener un peso saludable o dentro del rango de normalidad a lo largo de toda la vida, ¿sí? Si un niño es obeso, va a tener más riesgo de desarrollar cáncer más tempranamente, ¿sí? Si un adolescente es obeso, también. Y sobre todo los que les digo que se relacionan más con obesidad, ¿no? Que son mama, endometrio, próstata y colon y recto. Estamos teniendo mucha población joven con cáncer de colon y recto. Joven me refiero a que tienen 40 años, ¿sí? Cuando era una neoplasia más de gente mayor. Entonces, la actividad física, estos son estándares propuestos por la OMS, que son 150 minutos de actividad física moderada durante la semana, que son 30 minutos al día, media hora al día, ¿sí? Se ha visto que si se fracciona tiene los mismos beneficios. Si se hace 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y en la noche, confiere los mismos beneficios. O 75 minutos de actividad física intensa, y aquí y los niños tienen que hacer más, como bien lo dijo el doctor. Los niños deben hacer una hora diaria de actividad física moderada, intensa cada día. Y aquí está, actividad moderada, por supuesto que las actividades del hogar cuentan, ¿sí? No es lo mismo estar sentada frente a una máquina de escribir o frente a una computadora que barrer o fregar el piso o tender camas. ¿Sí? Caminar, pero sobre todo moviendo los brazos, ¿sí? Hacer ciclismo, hacer trabajos de jardinería, barrer el patio, nadar y bailar son actividades moderadas, y ya las actividades vigorosas o intensas sería correr, nadar más rápido, deportes de equipo, ¿sí? Y en el caso de los niños, ¿qué sería actividad moderada? Que caminen, que anden en la bicicleta si se puede, o que hagan juegos con las manos, ¿sí? Tareas domésticas también pueden ayudar en eso. Sus actividades de educación física también son importantes, y que avienten la pelota sería también bueno, ¿sí? ¿Y qué sería actividad intensa en niños? Ya cuando corren, ¿sí? Que salten la cuerda, ya juegos más activos y pues actividades de deportes, ¿sí? La tercera recomendación es que hay que consumir una dieta rica en verduras, en frutas, si se puede incluir cereales integrales, porque a veces son más caros, se pueden incluir, y también leguminosas, ¿sí? ¿Cuánto es lo ideal? La OMS dice que al menos 400 gramos de frutas y verduras al día.
Una manzana chica pesa alrededor de 100 gramos, ¿sí? Una pera mediana son 200 gramos. O sea, si son frutas en pieza, es una pieza chica. Si son chiquitas como las uvas, más o menos son como 10 piezas, como media taza. Si son ciruelas o guayabas, son como 3 piezas, eso es una ración. El tercer reporte sobre dieta y cáncer dijo, bueno, pues que sean 2,5 tazas de frutas y 2,5 tazas de verduras al día como mínimo, ¿sí? Ya hay un programa muy bonito que se llama 5 al día, que justamente lo echó a andar el Instituto Americano contra el Cáncer, más o menos en 1991, que se llama 5 al día, y su logotipo es esta manita, ¿sí? Y este programa dice, consume 5 raciones de fruta o de verdura al día, y de diferentes colores, ¿sí? De hecho, cuando va uno al supermercado a escoger las verduras y frutas, los podemos guiar por los colores también, además de que estén de temporada. Y los cereales integrales, si se puede, si no, con frutas y verduras se cubren bien las necesidades de fruta y con leguminosas, con frijoles, con lentejas, con habas. Fraccionarlas, sí, en cada comida, pero no hay problema de que las consuman en la noche, porque hay algunos mitos de que en la noche no se debe consumir, pero sí, no hay ningún problema. La cosa es de que ustedes acostumbren a su organismo poco a poco a comer frutas y verduras. Si no están acostumbrados y empiezan por una ensalada enorme, se van a distender, sí, porque la fibra no la digerimos, la fibra se fermenta en el colon y se produce distensión abdominal. Entonces empiecen poco a poquito, si no están acostumbrados a comer, empiecen por una fruta en cada comida, y por lo menos verdura a la hora de la comida, que no les falte verdura a la hora de la comida, y ya luego en cada comida, ¿sí? Bueno, no traje ideas, pero pónganle al huevo nopales, pónganle al sándwich jitomate, lechuga, germinado, lo que tengan en la casa, la más barata, porque también las frutas y verduras se han encarecido mucho. Y a los niños hay que cambiarles ya el sándwich de jamón, ¿sí? Hay que regresar a la torta de frijoles, a la torta de huevo, a la torta de queso, darles verduras acompañadas con un poquito de queso. Sí, los niños comen muchos embutidos, ¿sí? Porque se usan mucho para el lunch, y los universitarios también consumen muchos embutidos, sobre todo a través de la comida rápida, ¿sí? Entonces, bueno, estos pequeños cambios van ayudando. Hay que limitar las comidas de preparación rápida porque son muy ricas en energía, ¿sí? Y promueven el sobrepeso y la obesidad. Por eso, más que nada, hay que disminuirlas. Limitar la carne roja. No hay que suprimirla totalmente porque la carne roja es una buena fuente de vitamina B12, de hierro, de ácido fólico. Entonces, se sugiere que sean menos de 500 gramos a la semana, como ideal 300 gramos a la semana. O sea, en pocas palabras, 2 a 3 veces a la semana carne de res, en la palma de su mano, que son 90 gramos aproximadamente, ¿sí? 90 a 100 gramos serían. No, porque es uno de los peces con mayor contenido de mercurio, ¿sí? Entonces tan frecuentemente no, pero una vez a la semana quizá, o cada 15 días puede ser, porque tanto fresco como enlatado tiene altas cantidades de mercurio, pero en menor proporción, no, como en el atún, así es. Mínima cantidad o ninguna de carne procesada. Entonces ahora sí se van a, quizá para el domingo, su jamón serrano, su mortadela, su chorizo ibérico, pero el resto de la semana, ¿no? Obviamente elegir cortes con poca grasa visible, prestigiar más a las leguminosas porque se ha dejado mucho de consumir frijol, lentejas, habas. Evitar consumir las carnes preparadas al carbón, ahumadas o a la plancha, ¿sí? Existe mucho la costumbre de que vamos a comer una pechuguita a la plancha, ¿no? Para que no lleve tanta grasa, no.
Ahora lo de hoy es cocer a bajas temperaturas, de preferencia, ¿sí? O si la hacen, la cocen, la ponen a la plancha, vigilen que no se queme, bajen la temperatura para que no se formen las costras estas que les dije, ¿sí? Usen un sartén que no se pegue. Y sí, lo que les decía, cocinar cualquier carne, ya sea pollo, pescado, res y cerdo a bajas temperaturas. Aumentar el consumo de agua, limitar el consumo de refresco, de bebidas azucaradas, porque promueven el sobrepeso y la obesidad. Limitar el consumo de alcohol. Si bien el vino tinto tiene varias propiedades por los polifenoles, pues, pero tiene alcohol, tiene etanol, que tiene otros efectos, ¿sí? Ya no hablamos de cirrosis hepática, que hubiera sido otro tema importante, pero no se necesitan ingestas tan elevadas de alcohol sino es el tiempo lo que hay que esperar ahí. Una bebida en las mujeres y 2 bebidas en los hombres, lo menos posible, ¿sí? ¿Por qué una en las mujeres? Porque tenemos menos actividad de una enzima que metaboliza el alcohol en el hígado, esa es la razón. No consumir suplementos nutricionales para prevenir el cáncer, ¿sí? Hay que obtener todos los nutrimentos a través de la dieta. Solamente se suplementa cuando tenemos a un paciente con bajo peso o con desnutrición o cuando tiene mala absorción de nutrimentos o cuando toma algún medicamento que hace que se pierdan ciertos nutrientes, ¿sí? Y eso lo evalúa el nutriólogo. Exactamente, porque hay algunos que traen dosis muy altas, sobre todo de antioxidantes, ¿sí? Entonces ya vimos que pueden tener efectos negativos. Entonces, de preferencia, recomendados por un nutriólogo y no autoprescribirse suplementos, ¿de acuerdo? Y seleccionarlos. Por ejemplo, Centrum es uno de los mejores suplementos de vitaminas y minerales, tiene una dosis correcta de todos, ¿sí? Porque hay nutrientes que se requiere del otro para que funcione mejor. Centrum tiene una buena cantidad, por ejemplo, Pharmaton también es bueno, Biometrics también, pero ya los que venden en lugares que no se conoce a veces bien la composición. GNC tiene buenos suplementos, pero ya para cuando manejamos pacientitos, que requerimos dosis altas a veces de algún nutrimento, ¿sí? Pero si ustedes necesitan tomar un suplemento, Centrum es adecuado, ¿sí? ¿Cuándo podrían a lo mejor requerir? Hay veces, ustedes son periodistas, me dijeron, ¿verdad? Pero no son fifís, ¿verdad? Cuando viajan, a lo mejor que se van a hacer una entrevista, no sé, que se van a hacer que van como corresponsales a algún lugar, que no están comiendo bien, que están viajando mucho, que a lo mejor sí podrían, ¿no? Tomar. Solo cuando los niños tienen bajo peso, que no están creciendo bien, ¿sí? Que están teniendo aumentos en los requerimientos por etapa de crecimiento y de desarrollo, como en los adolescentes, que a veces con la dieta no se alcanzan sus recomendaciones de hierro o de calcio, podría ser. Pero si es un niño que está con buen estado de nutrición y está creciendo bien y comiendo bien, tampoco lo requiere. Y estos que venden para la gripa, para que no se enferme uno de la gripa, que también vienen en pastillitas de sabores, las cápsulas estas que se disuelven en el jugo. Podrían coadyuvar, pero no hay que mantenerlos durante mucho tiempo. Quizás si somos personas muy susceptibles, por ejemplo, un adulto mayor o un paciente oncológico o a lo mejor un paciente asmático que sufre frecuentemente de enfermedades respiratorias, puede iniciar, sí, antes de la época de frío con la suplementación. Pero tampoco es así en toda la población general, ¿no? Ustedes se conocen y saben la susceptibilidad que tienen a las enfermedades respiratorias. A veces cuidándose, por ejemplo, ahorita que la contaminación está a todo lo que da, conviene traer el cubrebocas, pero no tenemos esa cultura, ¿no? Estar más encerrados. Pues esas son como medidas más prácticas que quizá tomar algún suplemento.
Perdón, alguien me iba... No, la idea es que se ha visto en algunos estudios que cuando se consumen cantidades elevadas de algunos antioxidantes, ¿sí?, como selenio, como vitamina C, como beta-caroteno, se ha visto que cuando se comparan con los que no se suplementaron, no coadyuvan tanto a disminuir el riesgo y sí pueden aumentar un poco más el número de casos, ¿sí? Entonces, no se han estudiado los mecanismos. Aquí en el estudio que les dije de betacarotenos no nos ponen cuáles son los mecanismos, pero hay una asociación en el aumento, ¿sí?, en el riesgo más que en proteger. Cuando son suplementos, repito, cuando es la dieta no. Cuando obtenemos a través de la dieta no hay ningún problema, a través de la dieta es como debemos obtenerlos, pero no de pastillas, no de… ¿Qué me preguntaron? Perdón, ¿qué otra cosa me preguntaron? Bueno, y estas nuevas recomendaciones que les acabo, del año pasado, fomentan la lactancia materna también, ¿no? Hay que promoverla en nuestro país. Y otra cosa también ya en estas nuevas recomendaciones es que consideran al superviviente de cáncer. Muchos pacientes terminan sus tratamientos, todo, ya están bien, se sienten bien y se liberan, ¿no? Así como que ya empiezan a comer de todo, empiezan a subir de peso, no hacen ejercicio y es todo lo contrario. Se aconseja que estas mismas recomendaciones que sirven para prevención primaria pueden servirnos también para prevención secundaria en supervivientes de cáncer, porque se ha visto que luego nuestros pacientes que sobrevivieron al cáncer se mueren más de diabetes, de hipertensión arterial, de otras enfermedades crónico-degenerativas adquiridas por malos hábitos alimentarios, ¿sí? Y bueno, este es el esquemita, es el que resume estas 10 recomendaciones, que a mí me encantaría hacer como una campaña, porque faltan políticas contundentes en el país para prevenir esta enfermedad. Se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho, pero a mí me gustaría como que tener esta imagen en los supermercados, en las escuelas, sí, para que la gente esté más informada, ¿no? Pero bueno, en materia de prevención creo que hace mucha falta trabajar, ¿sí?, en el primer nivel de atención a la salud, sobre todo con los niños también. Pero bueno, pues esto es lo más nuevo y espero que haya sido de su interés. Hablo despacio, espero no se me hayan dormido porque mi voz es dormilona. Pues gracias por su atención.